Celefais. En un sueño, Curanes vio la ciudad del valle y la costa que se extendía de más allá, y la cumbre nevada que dominaba el mar, y las galeras de alegres colores que zarpaban del puerto, con rumbo a lejanos parajes donde el mar se funde con el cielo. Fue en un sueño también donde recibió el nombre de Curanes, ya que cuando estaba despierto se le conocía por otro nombre. Quizás resultara natural para él soñar con un nombre nuevo, pues era el último miembro de su familia y se encontraba solo entre millones de indiferentes londinienses, así que no eran muchos los que hablaban con él y que le recordaban quién había sido. Había perdido sus tierras y sus riquezas y le traían sin cuidado las vidas de las gentes que le rodeaban, ya que prefería soñar y escribir sobre sus sueños. Sus escritos provocaban carcajadas en todos aquellos a quienes se los mostraba, así que después de un tiempo se los reservó para sí mismo y finalmente dejó de escribir. Cuando más se alejaba del mundo que lo rodeaba, más maravillosos se volvían sus sueños, y habría resultado totalmente fútil intentar plasmarlos en una hoja de papel. Curanes no era un hombre moderno, y tampoco pensaba como los demás escritores. Mientras estos se esforzaban por despojar de sus vidas todas las envolturas adornadas de mitos y mostrar con fea desnudez la inmunda realidad, Curanes solo buscaba la belleza, cuando no encontraba la manera de revelar la verdad y la experiencia. Se sumergía en fantasía e ilusión y la encontraba entre los recuerdos brumosos de los cuentos y sueños de la niñez. Pocas son las personas que conocen las maravillas ocultas en los relatos y visiones de su juventud, pues cuando somos niños escuchamos y soñamos y pensamos en cosas apenas sugeridas, y cuando llegamos a la madurez y tratamos de recordar, nos convertimos en personas torpes, cegadas por el veneno de la vida. Pero algunos nos levantamos en medio de la noche, entre insólitas fantasías, colinas y jardines encantados, fuentes que canturrean bajo el sol, acantilados de oro que se yerguen sobre mares susurrantes, llanuras que se extienden al pie de unas ciudades soñolientas de bronce y piedra, y sombrías procesiones de héroes a lomos de enjausados corceles blancos, que cabalgan por los linderos de los bosques más espesos. Entonces sabemos que hemos mirado hacia atrás, y a las puertas de marfil que se abren a ese mundo de maravilla, que un día, antes de alcanzar la sabiduría y la infelicidad, fue nuestro. Curanes volvió muy pronto a su viejo mundo de la niñez. Había soñado con la casa donde nació, la enorme casa de piedra cubierta por la hiedra, en la que había vivido 3 generaciones de antepasados suyos, y en la que había esperado morir. Brillaba la luna y Curanes paseaba con sigilo en medio de la balsámica noche veraniega. Atravesaba jardines y descendía terrazas, dejaba atrás los grandes robles del parque y tomaba el largo camino blanco que conducía al pueblo. El pueblo parecía muy viejo, sus bordes estaban carcomidos como la luna cuando empieza a menguar, y Curanes se preguntó si los picudos tejados de las casitas velaban el sueño o velaban la muerte. Las calles estaban cubiertas de largos tallos herbosos y los cristales de las ventanas a uno y otro lado estaban hechos añicos o miraban ciegamente. Curanes no se detuvo, sino que continuó caminando pesadamente como si se sintiera atraído por algo. No se atrevió a desobedecer ese impulso por temor a que se convirtiera en una simple ilusión, como la que rige las urgencias y las aspiraciones de la pobre vida real, que no lleva a ningún objetivo concreto. Entonces se sintió atraído hacia una callejuela que se abría en la arteria principal del pueblo, y corría hacia los acantilados del canal, y así llegaba al final de todas las cosas, al precipicio.
al abismo donde el pueblo y el mundo caían abruptamente en un vacío infinito, sin ecos, donde incluso los cielos brillaban huecos y sin chispa bajo la luna carcomida y las vigilantes estrellas. La fe le incitó a seguir avanzando hasta el borde del precipicio y lanzarse al abismo. Y ahí, al lanzarse, flotó mientras descendía y pasó entre sueños sombríos, inimaginables e informes. Pasó entre esferas de tenues resplandores que podían haber sido sueños apenas formados, entre seres alados y burlones que parecían burlarse de los soñadores que bajaban hacia estos mundos. Luego pareció abrirse una grieta en medio de las tinieblas que lo envolvían y vio la ciudad en el valle, reluciendo en la distancia, muy lejos, ahí abajo, sobre un fondo de mar y cielo y una montaña coronada de nieve cerca de la costa. Kuranes se despertó nada más ver la ciudad, y sin embargo aquella mirada fugaz le bastó para saber que no era otra que la gran ciudad de Celephais, en el valle de Otnargai, más allá de los cerros tanarianos, donde su espíritu había morado toda la eternidad que albergaba una hora de aquel atardecer veraniego, mucho tiempo atrás, cuando había escapado de su niñera y dejado que la cálida brisa le arrullara hasta caer dormido mientras contemplaba las nubes desde el acantilado que se erguía junto al pueblo. Había protestado cuando lo encontraron y lo despertaron y lo llevaron a casa, porque justo en el momento en que lo despertaron, en sus sueños estaba a punto de embarcarse en una galera dorada rumbo a esas regiones seductoras en las que el mar se funde con el cielo, y también ahora se sintió igualmente irritado al despertar, pues al fin había vuelto a encontrar su ciudad, tras 40 largos años. Pero 3 noches después, Kuranes volvió a soñar y regresó a Celephais como antes. Primero soñó con el pueblo dormido o muerto, y con el abismo que debía descender flotando en silencio. Luego apareció la grieta luminosa y volvió a contemplar los centellantes minarates de la ciudadela, las etéreas galeras ancladas en el puerto azul y los árboles ginkgo del monte Arán, meciéndose al compás de la brisa marina. Pero en esta ocasión no fue arrojado del sueño y logró descender con suavidad sobre la ladera herbosa como si tuviera alas, hasta que al fin sus pies se posaron dulcemente en el césped. En verdad, había regresado al valle de Otnargai y a la espléndida ciudad de Celephais. Kuranes deambuló entre hierbas aromáticas y esplendorosas flores. Cruzó el burbujeante Naraxa por el pequeño puente de madera en el que había grabado su nombre hace 40 años y atravesó la susurrante alboreada que daba paso al gran puente de piedra en la entrada de la ciudad. Todo parecía muy antiguo, pero los muros de mármol no habían perdido su esplendor ni se habían deslustrado las pulidas estatuas de bronce que se erguían sobre ellos. Y Kuranes supo que no tenía por qué temer que hubiera desaparecido todas las cosas que él conocía, pues incluso los centinelas de las murallas estaban ahí y seguían tan jóvenes como antes los recordaba. Cuando entró en la ciudad, tras cruzar las puertas de bronce y pisar los empedrados de onix, los mercaderes y los conductores de camellos les saludaban como si jamás hubiera estado ausente. Y lo mismo sucedió en el templo turquesa de Nat Ortat, donde los sacerdotes tocados con guirnaldas de orquídeas le comunicaron que el tiempo no existe en Otnargai, tan solo la juventud perpetua. Entonces Kuranes descendió por la calle de las columnas hasta la muralla del mar y se mezcló con los comerciantes y marineros y con gentes extrañas que procedían de las regiones en las que el mar se funde con el cielo. Allí permaneció mucho tiempo contemplando por encima del malecón las resplandecientes ondas del mar que centellaban bajo un sol desconocido y las galeras de lejanos parajes que se mecían suavemente sobre el agua, y miró también el monte Arán que se alzaba majestuoso sobre la costa, con sus verdes laderas cubiertas de árboles ondeantes y su nívea cumbre rozando los cielos.
Más que nunca, deseó Kuranes zarpar en una galera rumbo a esos lejanos lugares de los que tantas historias extrañas había escuchado, y buscó al capitán que en tiempos remotos había conocido y que había accedido a embarcarlo. Encontró al hombre. Su nombre era Atip, sentado en el mismo cofre de especias en el que lo había encontrado en el pasado, y Atip no parecía tener conciencia del tiempo transcurrido. Luego los dos remaron hacia la galera, anclada en el puerto, y Atip dio órdenes a los galeotes y zarparon hacia el mar serenario que se funde con el cielo. Durante varios días se deslizaron sobre las ondulantes aguas, hasta que al fin llegaron al horizonte, donde el mar se junta con el cielo. Mas no se detuvo aquí la galera, sino que prosiguió flotando dócilmente por el cielo azul, entre jirones de nubes teñidas de rosa, y muy por debajo de la quilla del barco, Kuranes pudo divisar tierras y ríos insólitos, y ciudades de una belleza insuperable, que se extendían indolentes bajo un sol que parecía que nunca iba a ocultarse. Por fin, Atip le comunicó que el viaje tocaba su fin, que pronto accederían al puerto de Saranián, la ciudad de mármol rosa que flotaba en las nubes y que se yergue sobre la costa etérea donde el viento del oeste sopla hacia el cielo. Pero cuando empezaron a hacerse visibles las más altas torres esculpidas de la ciudad, se produjo un sonido en algún lugar del espacio, y Kuranes despertó y se dio cuenta que estaba en el ático donde vivía, en la ciudad de Londres. Después de aquello, Kuranes buscó en vano durante meses, en sus sueños, la maravillosa ciudad de Celefais y sus galeras celestiales, y aunque sus sueños le llevaron a muchos lugares espléndidos e ignotos, nadie supo decirle cómo encontrar Otnargae, más allá de los cerros tanarianos. Una noche mientras dormía, sobrepasó volando en unas montañas oscuras donde brillaba débilmente y solitarias fogatas de campamento, muy separadas entre sí, y había extrañas manadas de reses peludas cuyos guías portaban tintineantes campanas. Y en la zona más agreste de aquel país montañoso, tan remoto que pocos hombres debían haberlo conocido, descubrió una especie de muralla terriblemente antigua y con calzada llena de piedras, que zigzaguaba entre las cordilleras y valles, y que resultaba demasiado gigantesco como para haber sido construido por manos humanas, y de una longitud tan inconcebible que no se podía ver ni su principio ni su final. Más allá del muro, en la gris claridad del alba, llegó a una tierra de exóticos jardines y cerezos. Cuando el sol se alzó en el horizonte, contempló tanta belleza de flores blancas y rojas, de verdes follajes y prados, de claras sendas, manantiales cristalinos, pequeños lagos azules, puentes esculpidos y pagodas de rojos tejados, que por un instante, lleno de felicidad, olvidó Celefais. Pero pronto volvió a recordarla al descender por una blanca senda que desembocaba en una pagoda de rojos tejados, y si hubiera intentado preguntar a la gente del lugar, se habría dado cuenta que ahí no había nadie, solo pájaros, abejas y mariposas. Otra noche Kuranes subió por una pétrea escalera de caracol húmeda e interminable y llegó a la tronera de una torre que se abría sobre una vasta llanura y un río iluminado por la luna llena. Y en la ciudad silenciosa que se extendía desde la ribera, creyó distinguir algún detalle o alguna característica que ya conocía antes. Habría descendido y preguntado por el camino de Otnargae, si la temible aurora no hubiese apuntado hacia un remoto lugar al otro lado del horizonte, revelando la ruina y la antigüedad de la urbe, y la ponzoña del río poblado de cañaverales, y la tierra sembrada de cadáveres, tal y como siempre había estado, desde que el rey Kinaratolis volviera de sus conquistas para encontrar la venganza de los dioses. La ciudad en la que había estado
estaba totalmente destruida y llena de horror. Curanes se alejó lo más que pudo y así buscó infructuosamente la ciudad de Celephais y las galeras que surcaban los cielos rumbo a Seranian, y mientras tanto contemplaba un sinnúmero de maravillas, y en una ocasión logró escapar milagrosamente del indescriptible gran sacerdote que oculta su rostro detrás de una máscara de seda amarilla y que vive completamente solo en un prehistórico monasterio en la desértica meseta de Leng. Con el devenir del tiempo, creció su impaciencia, de tal modo que apenas pudo soportar los tristes intervalos del día y empezó a consumir drogas, con la intención de aumentar los periodos de sueño. El hachís le ayudó mucho, y en una ocasión le transportó a una zona de espacio en la que no existían las formas, y unos gases luminosos le contaban secretos de la existencia. Un gas violáceo le dijo que esa parte del espacio se hallaba fuera de las fronteras de lo que llamaban infinito. El gas nunca había oído hablar de planetas u organismos y definía a Curanes como una simple existencia del infinito, donde se mezcla materia, energía y gravitación. Curanes estaba realmente ansioso por volver a la ciudad cubierta de minerates de Celephais y aumentó su dosis de droga, pero ya apenas le quedaba dinero y no podía comprar más drogas. Entonces, un día de verano lo echaron del cuarto donde dormía y vagabundeó sin rumbo por las calles de Londres. Cruzó el puente que daba a un lugar en el que las casas resultaban cada vez más vaporosas. Y fue ahí donde se cumplieron sus anhelos, donde se topó de repente con un cortejo de caballeros llegados de Celephais. Se acercaron a él y le dijeron que estaban ahí para llevárselo con ellos a Celephais para siempre. Muy hermosos resultaban estos caballeros a lomos de sus corceles ruanos e iban envueltos en relucientes armaduras con tabardos en los que había bordado con hilo de oro extraños blasones, y eran tan numerosos que Curanes casi los confundió con un ejército entero. Mas la cabecilla le comunicó que habían sido enviados en su honor, pues él era quien había creado en sus sueños Ot-Nargai, motivo por el cual iba a ser nombrado, ahora y para siempre, su Dios supremo. A continuación entregaron a Curanes un caballo y le situaron en la cabecera de la comitiva, y todos cabalgaron majestuosamente por la colina de su rey, en dirección a la comarca en la que Curanes y todos sus antepasados habían nacido. Era muy extraño, pero mientras cabalgaban parecía viajar en el tiempo. Al oscurecer, avivaron la marcha y pronto empezaron a ascender cabalgando como si marchaban sobre el aire. Cuando empezó a clarear, llegaron a un pueblo que Curanes había conocido lleno de vida durante su niñez y dormido o muerto en sus sueños. Ahora rebosaba de vida y los madrugadores aldeanos se inclinaban al paso de los jinetes que entre sonar de cascos desaparecían calle abajo tras una rotonda que terminaba en el abismo de los sueños. Curanes ya había frecuentado aquel abismo, mas solo por las noches, y se preguntaba cómo sería la luz del día, así que miró con ansiedad mientras la columna se aproximaba al borde. En cuanto empezaron a galopar cuesta arriba en dirección al precipicio, un resplandor dorado llegó de algún lugar del oriente y nubló toda la escena con sus deslumbrantes rayos. El abismo era un caos hirviente de cerúleo y rosáceo esplendor, y unas voces invisibles cantaban exultantes mientras la corte de caballeros saltaba al vacío y descendían flotando gentilmente entre nubes coloreadas y plateados resplandores. Los jinetes seguían flotando eternamente y sus corceles pateaban el éter como si galopasen sobre doradas arenas. Entonces, los centellantes vapores se retiraron dejando al descubierto un fulgor aún más grande, el fulgor de la gran ciudad de Celephais. Y más allá, sus costas, el pico nevado que dominaba el mar y las galeras de vivos colores que zarpaban
del puerto con rumbo a lejanas tierras donde el mar se fundía con el cielo. Y Curanes reinó por siempre en Otnargai y en todos los países vecinos del sueño, y alternó su corte entre Selfais y Saranián, la ciudad que flotaba en las nubes, y aún ahí está reinando, y reinará feliz para siempre, aunque, en el mundo real, al pie de los acantilados de la ciudad de Ismont, las corrientes de un canal juegan burlonas con el cuerpo de un vagabundo que había atravesado el pueblo semidesierto al amanecer. Las olas jugaban burlonas y lanzaban este cuerpo contra las rocas,